Bueno, doctor de la Morena, querido Enrique, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, don Enrique Federico ha cogido la buena costumbre de traernos a lo mejor, a lo más destacado de la medicina en España, para que nos cuente, naturalmente desde la experiencia que tiene, normalmente como grandes cirujanos o grandes expertos. Decía antes, si tú dices que te vas a operar a Houston, es que eres una hortera, porque no vas a encontrar en Houston ni en ningún sitio cirujanos como en España. Lo que pasa es que hay que saber qué enfermedad tienes, qué tratamiento tienes. Y esto lo que lo saben, naturalmente, son los médicos. O sea, estos programas de divulgación, tal y cual, entrar en Internet, eso es un disparate total y absoluto. Hay que ir a los profesionales, hay que ir siempre a la consulta y, a ser posible, luego los mejores. Ahora, nos escuchan muchos médicos, es un perfil tipo de los oyentes de radio, los que nos ven por televisión. Pues que nos expliquen, los que más saben, Enrique, cómo está la situación. Por ejemplo, el trasplante de pulmón, que parece que era, bueno, hace unos años era inimaginable que eso se pudiera hacer. Y sin embargo, pues se puede hacer. Así que preséntanos a nuestro invitado de hoy. El doctor Andrés Varela, íntimo amigo, y además fíjate, ahora hemos coincidido en que los dos hemos hecho la milicia aérea universitaria. Me lo voy a llevar a volar. Porque porque además muy probablemente... Y llevarnos a Isabel. No, muy probablemente bueno, además... con dos médicos que... a lo mejor sí que voy. Yo si es a tomar Montserrat, de acuerdo, salto. No, hacer una pasadita allí. No, yo es que hay un fraile que lo tengo entre ojos. Sí, por eso una pasadita. Sí, yo bueno, caigo encima. O sea, no, si voy, bueno, ya te enseñaré a saltar. No, pero estoy seguro que acierto. O sea, tengo una gran intención y puntería. Hombre, claro pero vamos. Pues Andrés es licenciado y doctor en medicina y cirugía. Es el jefe del servicio de cirugía torácica de Clínica de Puerta Hierro, es el jefe de la unidad de trasplantes de pulmón, es un experto, yo te diría, no por la amistad, sino porque es realidad que es el número uno de los trasplantes en Europa. Es profesor de la Escuela de Cirugía Torácica de la Unión Europea, que reside en Italia. Vamos, que es profesor titular. En Podemos no tiene ningún futuro. No. Nada, ninguno. ¿No? Bueno, es académico de medicina y sobre todo luego es un manitas operando, ¿comprende? Y tiene una cosa para mí muy importante. Yo le he mandado pacientes que todo el mundo que ha pasado por sus manos, de verdad, siempre, yo tenía el padre Alfredo que lo operó de un tumor de pulmón, y siempre me estaba preguntando, me decía, Enrique, es que el doctor Varela, además de ser un gran cirujano, dice, ¿qué calidad humana tiene? Bueno, es que el médico tiene que ayudar a cuidar al enfermo también en el trato. Pues a este señor es ese. Bueno, don Andrés, que pues bienvenido. Bienvenido. No haga caso de los elogios, aunque sean merecidos. Vamos a la gran cuestión. Enrique ha conseguido que prácticamente nadie en mi equipo fume. Pero hay muchos elementos que influyen en que haya un cáncer de pulmón o haya alguna afección torácica que derive en eso, y que no siempre son el tabaco, aunque el tabaco sigue siendo la cuestión fundamental. El tabaco sigue siendo la cuestión fundamental y todavía hoy realmente ver a gente fumar me parece sorprendente. De verdad que yo no soy el típico médico, deja esto, deja lo otro y tal. Pero el tabaco realmente es algo que perjudica totalmente a la salud, no solo a los pulmones, sino al resto del organismo. Y por lo tanto, hoy en día, fumar, ya sé que alguien dirá, pero bueno, este hombre, no, es la realidad. Fumar es una verdadera... Bueno, además, claro, usted es que tiene que en los trasplantes quitar el escombro fumado que tira y poner un pulmón como Dios manda, claro, todavía debe ser más trágico porque lo ve habitualmente. Pues figúrate, Federico, la verdad te das cuenta de la calidad de los pulmones de la gente que fuma. Yo tengo siempre una anécdota con los estudiantes que les digo, ¿veis estos pulmones negros? Bueno, pues estos pulmones son de este paciente que ha fumado toda su vida, y les hago la broma, entre comillas. Mira, disposición es tabaco rubio, no es el tabaco negro. O sea, la que verdad ya lo sabe distinguir. Sí, claro. sí, la verdad es que es increíble. ¿Cuál es peor?
Los dos son malísimos. Sí, ya, pero no, por curiosidad. Yo no he fumado nunca. O sea Los dos son malos. La verdad es que es por pura lógica. El pulmón es el filtro que tenemos para el tabaco. Tú cuando fumas con filtro te das cuenta lo que se queda ahí. Pues es lo mismo que se queda en el pulmón. Bueno, ¿cómo ha evolucionado la técnica de los trasplantes? Es decir, ¿en qué momento en España se empieza a hacer trasplantes con garantías? Yo recuerdo el primero de corazón, que lo hizo Martínez Bordiú, un poco aventurero, después del famoso doctor Barnard, pero tampoco había los desarrollos que ha habido luego, farmacológicos, de mecanismos químicos para evitar el rechazo, que era siempre el gran problema de los trasplantes, ¿no? ¿En qué momento o desde cuándo el trasplante de pulmón se ha convertido en algo, digamos, seguro, dentro de, si se puede hablar de seguro? Pues sí, lo voy a comentar desde el principio, porque realmente el pulmón fue el último órgano que se empezó a trasplantar. El corazón ya era una realidad, el hígado, el riñón, por supuesto, y todos creíamos que el pulmón no iba a poder ser posible porque realmente todo lo que se hizo hasta el año 1983, que fue el primer trasplante con éxito en la Universidad de Toronto. Y estabas tú, además. Tuve la suerte de estar ese año en Toronto. Y realmente a mí me sorprendió aquello. Dijo, bueno, esto es increíble que se pueda cambiar con éxito. ¿Cuál era la dificultad? Pues la verdad es que todos los pacientes fallecían fundamentalmente por una de las conexiones, que son los bronquios, porque en el inmediato posoperatorio aquello no cicatrizaba y los pacientes fallecían por ese motivo. Se empezó en experimental a probar ciertas técnicas y de pronto aquello fue un éxito. Ya no había problemas. Con la tecla de los bronquios. Exacto. Y entonces a partir, ya digo, desde el 83, aquello fue exponencialmente un número importantísimo de trasplantes y nosotros empezamos en el 91, en el Hospital Puerta de Hierro, que ya se hacía el trasplante cardíaco, el hígado, los riñones, y la verdad es que ha sido una experiencia impresionante. Aquello empezó a funcionar adecuadamente. Hoy en día ya hemos hecho más de 700 trasplantes pulmonares de un solo pulmón, de dos, corazón, pulmón, y la verdad es que hoy en día ya se puede decir que el trasplante pulmonar es eficaz y que realmente a los pacientes que lo necesitan, entre ellos a los fumadores... No, a mí no me señale. Yo me negué a fumar, como yo soy muy orgulloso, me negué a, que es una cosa de un privilegio de los pobres. Yo soy pobre, pero a mí no me levanta la voz nadie. Entonces empecé a fumar y empecé a toser. Y yo voy a fumar, pues esto da náuseas. Sí, hombre, claro, pero tienes que aguantar. ¿Por qué tengo que aguantar? Bueno, oye, y no he vuelto a fumar. Yo tengo que decir la verdad, fumé muy poquito a los 18 años. Ya lo sé, pero lo tengo que decir. Cuando había que, para ligar, fumar. Me duró 2 o 3 meses. Como no ligaba tampoco, pues lo dejé. Yo fumé en pipa, que como no había que tragarse el humo y tal, y daba la impresión. Y luego deja las cortinas. Hasta que cuando ligué, me dijo la chica que en realidad la pipa no le gustaba. Digo, pues ¿para qué estoy yo montando el número? Así que la abandoné por completo. Pero es verdad que una de las razones desde siempre ha sido eso. El ligar, igual que hoy, es otra cosa, sobre todo el alcohol, de que tenemos que hablar en serio, porque está viendo, es ya una verdadera pandemia, lo del alcohol, y lo del alcohol no en los jóvenes, en los niños, en edades infantiles en España, está alcanzando un nivel verdaderamente terrorífico. Pero cuéntenos, a nivel de toda España, por ejemplo, ¿cuántos trasplantes se producen ahora al año? Sí, son cifras del año pasado. El año pasado fue el año que más trasplantes se hicieron, hemos superado los 300 y por lo tanto estamos hablando de un número muy importante porque hay que decir que a nivel internacional se hacen unos 1.500 trasplantes, por lo tanto estamos en unos números muy importantes. Y eso, y quiero resaltarlo, es debido fundamentalmente a 3 factores. O sea que 1 de cada 5 pulmones que se trasplantan en el mundo se hace aquí. Sí, la verdad es que... ¿Y son españoles o vienen de otros sitios también al trasplante? Bien, fundamentalmente son españoles, es decir, que el donante pulmonar es escaso a pesar de todo y por lo tanto las listas de espera que tenemos son increíbles. ¿2 pulmones los que se donan? Se donan 2 pulmones cuando los 2 son buenos, se puede donar 1 cuando el otro no es tan bueno y se puede donar el corazón y los pulmones todo en bloque para hacer el trasplante cardiopulmonar. ¿Qué hay que hacer para convencer a las familias de que probablemente el mejor homenaje que se puede hacer a una persona que ha muerto
es precisamente que siga de alguna manera viviendo a través de otras personas con su donación. Yo quiero decir que en España hay poco que convencer. Realmente las familias, y eso es increíble, en los momentos más difíciles donan, y podemos hablar del 85% de las familias a las que se les solicita que donen en esos momentos tan difíciles, donan. Claro. Por lo tanto, en España poco hay que convencer. Porque pero en realmente... muchos sitios es muy difícil. Antes estaba la cuestión de que no se podía trocear, que tenían que enterrar, tal. Pero había una, digamos, una especie de, sobre todo en ese momento también psicológico, de no, primero no ha muerto, luego no lo toquen, luego no quiero. Pero me asombra porque las cifras son impresionantes. Son impresionantes. La verdad, en esto tiene mucho que ver la ONT, la Organización Nacional de Trasplantes. La verdad, tiene una red de coordinadores impresionante y son ellos los que realmente solicitan a las familias... Bueno, y lo deben hacer muy bien, porque psicológicamente hay que ser un mago casi para convencer a alguien que está absolutamente bloqueado que haga esa concesión, digamos. Y además en muy poco tiempo, es decir que... ¿El pulmón es un órgano diferente a la hora de hacer un trasplante? Porque es de lo que primero para, ¿no? Dejamos de respirar probablemente antes que de hacer otro tipo de funciones. Sí, la verdad es que el pulmón se deteriora enseguida y en cuanto realmente deja de tener oxígeno, que es la fuente fundamental para que siga viviendo, pues se deteriora. Por eso todo tiene que ser muy rápido. Solamente por explicarlo un poco rápidamente, tenemos dos tipos de donantes. Lo fundamental, el de muerte cerebral, y por lo tanto, hasta que nosotros no hacemos que realmente se pare tanto el corazón como los pulmones, pues sigue funcionando todo. Claro, artificialmente, pero funciona igual. Eso es. Y ahora realmente empieza a ver, y afortunadamente, el donante en parada cardíaca. Es aquel paciente que muere en la calle, normalmente por un infarto, en su casa, o cuando hacemos lo que se llama la limitación del esfuerzo terapéutico, aquellos pacientes que están en la UBI pero que no tienen ninguna posibilidad de salida. Bueno, que ya los papas, cuando eran papas decentes y tal, hablaban que había que luchar contra el encarnizamiento terapéutico, que era lo mismo, y hay que decir que es una doctrina de la Iglesia cuando había Iglesia. O sea, que no es una doctrina de ahora ni tal, al contrario, es un ejercicio de piedad y de caridad, que parece mentira que algunos lo olviden, ¿no? Y entonces esos dos tipos de donantes son los que ahora están haciendo que tengamos alguno más y por lo tanto hacemos todo lo posible para que esos pulmones... las listas son larguísimas. Las listas son muy, muy agobiantes. Eso lo tengo que decir. Nosotros hacemos de 40 a 45 trasplantes pulmonares al año, pero tenemos siempre en lista de espera 80 90 pacientes. La mitad de ellos no van a llegar ¿Y cuál es el perfil de ese paciente? ¿Qué personas han llegado hasta allí? Porque me imagino que una parte son fumadores, también habrá enfermos de EPOC. ¿Cuál es la enfermedad que nos lleva? ¿Hay también algún elemento hereditario en la enfermedad de pulmón, el cáncer sobre todo? Sí. Vamos a ver, en primer lugar, son pacientes que se ha intentado todo. Tratamiento médico, quirúrgico, ya no hay ninguna posibilidad y por lo tanto ya son posibles receptores de un trasplante. Y fundamentalmente son 4 grupos, ¿no? La fibrosis pulmonar, que todos hemos oído, realmente es una enfermedad que pues aparece sin saber muy bien por qué y que al final termina siendo trasplantable. Los fibróticos quísticos, gente muy joven, niños, que realmente es una enfermedad genética y que cada vez tienen mejores tratamientos, pero al final los trasplantamos al trasplante pulmonar. Aquellos pacientes con enfisema, el EPOC, fundamentalmente hay un tipo genético, pero fundamentalmente es secundario al tabaco. Y otro grupo, ya menos frecuente, la hipertensión pulmonar, y estos son los que realmente necesitan un trasplante pulmonar. Bueno, lo cuenta tan bien que casi dan ganas de decir, oiga, pues trasplánteme algo, ¿no? Y con esa voz espero que hable toda la operación y que el propofol y la voz del doctor tienen que ayudar. Pero Andrés también lo que te hablaba, los tumores de pulmón. Es otro manitas, ¿y cómo lo hace? Pero trasplante. Claro, lo milagroso es que se haya llegado a trasplantar el pulmón. Yo estoy contigo, Federico. A mí, que me dedico a esto, me parece un milagro porque realmente es algo que conlleva muchísima personal, muchísima gente, un hospital volcado a los trasplantes. ¿Cuántas horas tarda una intervención de este estilo? ¿Cuánto pues dura? Fíjate, yo siempre cuento que el trasplante empieza
cuando el equipo se va a cualquier hospital de España a hacer la extracción. Claro. Y el equipo que está en el hospital ya tiene preparado al receptor, anestesiado, prácticamente abierto en el momento que llega a la nevera, y por lo tanto estamos hablando de un trasplante unipulmonar de unas 12-14 horas, pero puede llegar hasta casi 20 horas en un trasplante de ambos pulmones o de corazón en tiempo completo. O sea, se sabe cuándo entran, pero no cuando salen. Salen, pero cuando salen bien. Y quiero insistir que esto es un trabajo en equipo, empezando desde el celador, enfermería, médicos, todo un hospital volcado a los trasplantes. Bueno, pues muchísimas gracias, don Andrés, y gracias, Enrique, por traernos a estos sabios que quieras que no animan, ¿verdad? Hombre, esto es lo que anima y no leer los titulares. Si tiene arreglo un pulmón que no tiene arreglo, pues fíjate que no puede tener arreglo en España casi todo. Bueno, y en Movistar tenemos de todo, Federico. ¿Has visto La Zona ya? ¿Sabes que ha terminado Berlin Babylon? Terminó anoche. Y hay ya se puede ver la temporada completa. Ya hay segunda temporada. Me alegro. Sí, ya tienes ahí tarea. También también está Sheriff. Ellos nos recomiendan desde Movistar Plus The Girlfriend Experience, también segunda temporada para estómagos fuertes. Sí. Y yo ya he visto el segundo de La Zona. Y si el primero me dejó regular, bueno, pues este puede que me enganche. Bueno, pues, eso sí, es española. Faltan las clásicas, sobran las clásicas escenas de cine español, ya sabes cuáles son. Sí. Mujer ligera de ropa, pues lo de siempre, que a veces no vienen a cuento, no sé, pero bueno. Mira, yo... ¿Tú estás a favor? No, yo que voy a estar a favor. Creí que ibas a decir, no, a mí es pero lo que me que yo prohibiría el guión en español si no saben hablar ni escribir en español. No, pues no está mal, fíjate. No, lo que he visto son las imágenes de todas esas bolsas de basura. ¿Sí? Es una imagen extraordinaria en el tráiler. Una buena producción. No, esa la veré, pero porque es Movistar, si no tampoco. Sí. Y a nosotros nos verás en el 125 en este momento, en el emitiendo 125, en que además luego a las 4 repetimos la Crónica Rosa. Es verdad, verdad. Qué guapo seríais el otro día. Vamos rápidamente con las canciones con nombre de hombre. Es La mañana de Federico. Es radio.